Mi nombre es Aurelio Campos. Tengo 71 años y hace apenas 3 días, mi propio yerno me negó la comida en mi propia casa. Me echó del comedor como si fuera un perro callejero y me dijo que no merecía ni un plato de arroz después de todo lo que había hecho por él y mi hija. Aurelio, me gritó delante de mis nietos, en esta casa se come el que trabaja. Vos ya no servís para nada, así que no hay comida para vos. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en mi familia conocía, es que esa misma noche yo haría una llamada que cambiaría todo para siempre. Y cuando la policía tocó su puerta al día siguiente con una orden judicial, su cara de terror me dio la satisfacción más dulce que había sentido en años. Imagínate la escena. Mi propia casa, la mesa del comedor donde había compartido miles de almuerzos familiares, y mi yerno Cristóbal sirviendo comida para él, para mi hija Esperanza y para mis 2 nietos. Pero cuando yo me acerqué a sentarme en mi lugar habitual, me bloqueó el paso con el brazo extendido como si fuera un guardián de seguridad. «No, Aurelio», me dijo con esa sonrisa despectiva que había perfeccionado durante los últimos meses. «Hoy no hay lugar para vos en esta mesa. Los que comen acá son los que contribuyen a esta casa. Vos hace mucho que no contribuís con nada». Cuando le pregunté si estaba hablando en serio, si realmente me estaba negando la comida en mi propia casa, su respuesta fue aún peor. «Muy en serio, viejo. Esta casa necesita orden. Y el orden empieza por establecer quién tiene derechos y quién no los tiene. Vos perdiste tus derechos el día que te convertiste en una carga para todos nosotros». Mi hija Esperanza, que estaba sirviendo el guiso, no dijo una sola palabra para defenderme. Mis nietos, Joaquín de 12 años y Micaela de 9, me miraban con una mezcla de confusión y vergüenza ajena. Pero ahí viene lo que Cristóbal jamás se imaginó. Mientras él creía que me había puesto en mi lugar, mientras se sentía el nuevo jefe de una casa que nunca fue suya, yo tenía información que podía destruir su vida para siempre. Información que había estado guardando por prudencia, pero que esa noche decidí usar para enseñarle una lección que nunca iba a olvidar. Esa madrugada, después de pasar la noche sin cenar porque mi propio yerno me había negado la comida, tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado hacía meses. Era el número de la Policía Fiscal, la unidad especializada en delitos económicos y evasión impositiva. Lo que estaba a punto de denunciar cambiaría la vida de Cristóbal para siempre. Escucha esta historia hasta el final y contame si alguna vez tuviste que tomar una decisión tan drástica con tu propia familia. También decime desde qué país me estás escuchando, porque esta historia de justicia familiar puede pasar en cualquier lugar del mundo donde los yernos se crean dueños de casas ajenas. Para que entiendas por qué llegamos a este punto, tengo que contarte cómo Cristóbal había llegado a mi familia y cómo poco a poco se había apoderado de mi casa y mi vida. Porque no siempre fue el tirano que me negaba comida. Al principio parecía un buen muchacho que realmente amaba a mi hija. Esperanza conoció a Cristóbal hace 8 años, cuando ella tenía 26 años y trabajaba como empleada administrativa en una empresa de seguros. Cristóbal era vendedor de autos usados en una concesionaria del centro, un trabajo que, según él, le daba muy buenos ingresos por las comisiones. Cuando me lo presentó, me pareció un tipo simpático, conversador, con buenas intenciones hacia mi hija. En esa época, yo vivía solo en esta casa de 3 dormitorios que había comprado trabajando durante 30 años como operario metalúrgico. Mi esposa Dolores había muerto 5 años antes de cáncer, y desde entonces Esperanza venía a visitarme los fines de semana para hacerme compañía y ayudarme con las tareas domésticas que me costaban por la edad. Cuando Esperanza y Cristóbal decidieron casarse, él me planteó una propuesta que en su momento me pareció razonable. «Aurelio», me dijo, «nosotros podríamos alquilar un departamento, pero eso sería tirar la plata. ¿No te parece mejor que vengamos a vivir acá con vos? Así podés tener compañía, nosotros ahorramos el alquiler y todos ganamos». La propuesta tenía sentido. Esta casa era grande para un hombre solo. Tenía habitaciones vacías que no usaba, y la idea de tener a mi hija cerca todos los días me emocionaba mucho. Además, Cristóbal me aseguró que él se haría cargo de todos los gastos grandes de la casa,
que yo solo tendría que ocuparme de mis gastos personales. Perfecto, les dije, pueden mudarse cuando quieran. Solo les pido que respeten que esta sigue siendo mi casa y que tratemos de convivir en paz. Cristóbal me prometió que iban a ser los mejores compañeros de casa que pudiera imaginar, que me iban a cuidar como al padre que él nunca había tenido. Los primeros 2 años de convivencia fueron realmente buenos. Cristóbal cumplía con los gastos que había prometido pagar. Esperanza cocinaba para todos. Los chicos llenaban la casa de vida y alegría. Yo me sentía útil ayudando con el cuidado de mis nietos, llevándolos al colegio cuando era necesario, jugando con ellos en el jardín. Cristóbal parecía genuinamente agradecido por mi generosidad. «Don Aurelio», me decía seguido, «usted es el suegro que todo hombre quisiera tener. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, por tratarnos como familia de verdad». Y yo pensaba que había tomado la decisión correcta al permitir que vinieran a vivir conmigo. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Cristóbal tuvo problemas en el trabajo. La concesionaria donde trabajaba quebró hace 3 años, y él se quedó sin empleo de un día para el otro. Me aseguró que era una situación temporal, que enseguida iba a conseguir otro trabajo similar, que en pocas semanas todo volvería a la normalidad. Mientras tanto, me pidió si podía hacerme cargo de algunos gastos de la casa hasta que se estabilizara laboralmente. «Aurelio», me dijo, «es solo por unos meses. En cuanto consiga trabajo nuevo, vuelvo a pagar todo como antes». Yo acepté sin dudar, pensando que era lo que cualquier padre haría por su familia en una situación difícil. Pero los meses se convirtieron en años, y Cristóbal nunca consiguió un trabajo estable. Hacía changas esporádicas, vendía cosas por internet, tenía pequeños emprendimientos que nunca funcionaban. Siempre tenía proyectos grandiosos que iban a solucionar todo, pero ninguno se concretaba nunca. Mientras tanto, yo me hacía cargo de todos los gastos de la casa: luz, gas, agua, teléfono, internet, comida, impuestos, expensas del barrio. Mi jubilación, que antes me alcanzaba cómodamente para mis gastos personales, ahora se iba íntegra en mantener a una familia de 4 personas. Esperanza trabajaba y contribuía con algo, pero su sueldo de empleada administrativa no era suficiente para cubrir todos los gastos que había dejado de pagar Cristóbal. Gradualmente, yo me convertí en el sostén económico principal de una familia que no era completamente mía. Lo que más me molestaba no era el aspecto económico en sí mismo, sino la actitud de Cristóbal hacia la situación. En lugar de mostrar vergüenza o agradecimiento por mi ayuda, empezó a comportarse como si fuera su derecho natural vivir de mi jubilación, como si yo le debiera el sustento en lugar de ser él quien me debía gratitud. Empezó a hacer comentarios sobre mis gastos personales, como si él tuviera autoridad para opinar sobre cómo usaba mi propia plata. «Aurelio», me decía cuando yo compraba algo para mí mismo, «¿no te parece que esa plata se podría usar mejor en algo para la casa?» O cuando yo quería darme algún gusto, ¿en serio necesitas eso a tu edad? También empezó a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Cambió la disposición de los muebles porque le parecía más funcional. Instaló un equipo de música nuevo en el living porque el mío era muy viejo. Invitaba amigos a hacer asados los fines de semana como si fuera el dueño de casa. Cuando yo le hacía algún comentario sobre estas libertades que se tomaba, su respuesta siempre era la misma: «Aurelio, nosotros vivimos acá igual que vos. Tenemos derecho a sentirnos cómodos en nuestro hogar, como si mi casa fuera su hogar por derecho propio, no por mi generosidad». La situación se agravó cuando Cristóbal empezó a involucrarme en actividades que me generaban dudas. Me pidió que firmara como avalista para un préstamo que quería pedir para un supuesto emprendimiento. Me propuso que pusiera la casa como garantía para un crédito que iba a usar para comprar mercadería para revender. También me pidió que abriera cuentas bancarias a mi nombre para que él pudiera manejar dinero de algunos negocios que estaba haciendo. Según él, era más conveniente usar mi nombre porque yo tenía mejor historial crediticio que él. Todas estas propuestas me parecieron sospechosas, pero Cristóbal insistía con argumentos que sonaban lógicos. «Aurelio», me decía, «vos ya tenés 70 años. ¿Para qué querés guardar plata si no te la vas a llevar cuando te mueras?
Mejor ayúdame a hacer estos negocios y después todos vamos a vivir mejor. Ese tipo de argumentos me indignaban porque implicaban que mi dinero era más de él que mío. Yo siempre me negué a firmar como aval o a poner la casa como garantía de nada, pero sí accedí a abrir algunas cuentas bancarias porque Cristóbal me aseguró que no había ningún riesgo involucrado. Fue el error más grande que cometí en toda esta historia, aunque al principio no me di cuenta de las consecuencias. Durante el último año, Cristóbal empezó a usar esas cuentas que estaban a mi nombre para manejar cantidades importantes de dinero. Me decía que eran ventas de autos que hacía por internet, ganancias de inversiones que había hecho con amigos, préstamos que le devolvían clientes. Siempre tenía explicaciones plausibles para cada movimiento de dinero. Pero yo empecé a sospechar que algo raro estaba pasando cuando vi los movimientos en los extractos bancarios. Entraban y salían cantidades muy grandes, mucho más grandes de lo que podrían generar las actividades legítimas que Cristóbal me describía. También noté que él tenía dinero para gastos personales, pero nunca tenía dinero para contribuir con los gastos de la casa. Un día, revisando los papeles que tenía guardados en mi escritorio, encontré facturas y recibos que Cristóbal había estado usando para justificar algunos de los movimientos de dinero en mis cuentas. Eran facturas falsas, recibos truchos, documentación claramente fraudulenta. Me di cuenta de que mi yerno estaba usando mis cuentas para lavar dinero sucio. Esa revelación me cambió completamente la perspectiva sobre Cristóbal y sobre toda la situación familiar. No era solo un yerno desagradecido que vivía de mi jubilación. Era un delincuente que me estaba usando como pantalla para actividades ilegales. Mi nombre estaba en todos esos movimientos sospechosos, lo que me convertía en su cómplice involuntario. Decidí enfrentarlo con lo que había descubierto. «Cristóbal», le dije mostrándole las facturas falsas, «¿qué es esto? ¿Por qué estás usando documentación trucha en mis cuentas bancarias?» Su reacción fue de total desprecio hacia mí. En lugar de negar o explicar, me atacó directamente. «Aurelio», me dijo con esa sonrisa cínica que había perfeccionado, «vos no entendés nada de negocios modernos. Lo que me estás mostrando son estrategias fiscales que usan todos los empresarios exitosos. Si fueras más inteligente, entenderías que estos métodos son normales en el mundo de los negocios». Cuando le dije que esas estrategias fiscales parecían evasión de impuestos o lavado de dinero, se puso agresivo de una manera que nunca había mostrado antes. «Cuidado con lo que decís, viejo. Vos firmaste todo voluntariamente. Si hay algún problema legal, vos también estás involucrado. Mejor cerrar la boca y seguir cobrando tu jubilación tranquilo». Esa amenaza me hizo entender que Cristóbal me había estado manipulando desde el principio. No había venido a mi casa por amor a mi hija o por necesidad económica genuina. Había venido para usar mi buena reputación y mi ingenuidad como cobertura para sus actividades delictivas. Durante las siguientes semanas traté de averiguar más sobre lo que realmente estaba haciendo Cristóbal con mis cuentas bancarias. Llamé a los bancos haciéndome el confundido, pedí información sobre movimientos que no recordaba, consulté con un contador conocido sobre la legalidad de algunas operaciones. Lo que descubrí me heló la sangre. Cristóbal estaba lavando dinero de venta de drogas usando mis cuentas como intermediarias. Recibía depósitos de diferentes personas, mantenía el dinero unos días en mis cuentas para que perdiera el rastro y después lo transfería a cuentas en el exterior. Mi nombre estaba asociado con operaciones por más de 2 millones de pesos en los últimos 6 meses. También descubrí que había estado facturando servicios inexistentes a empresas fantasma, evadiendo impuestos por cantidades millonarias. Había usado mi dirección para registrar empresas truchas que solo existían en el papel. Había falsificado mi firma en contratos que yo nunca había visto. La magnitud de lo que había descubierto me abrumó completamente. No solo era víctima de un yerno abusivo que vivía de mi jubilación, era víctima de un delincuente profesional que me había convertido en su socio involuntario en actividades que podrían mandarme preso a mi edad. Cuando traté de confrontarlo nuevamente con toda esta información, Cristóbal ya no se molestó en fingir cordialidad. Me dejó muy claro que él controlaba la situación y que yo no tenía otra opción que seguir cooperando. «Escúchame bien, Aurelio», me dijo con una frialdad que me aterró. «Vos estás metido en esto hasta el cuello.
Tu nombre está en todos los papeles. Tus cuentas se usaron para todos los movimientos. Si me denuncias, te denuncio yo también. Y a ver quién le cree a quién, al delincuente confeso o al viejo inocente. Esa amenaza me mantuvo callado durante meses. Tenía miedo de ir preso, miedo de perder mi casa, miedo de que mis nietos crecieran pensando que su abuelo era un criminal. Cristóbal había calculado perfectamente mi psicología y me tenía completamente controlado con el chantaje. Durante ese periodo, su comportamiento hacia mí se volvió aún más despótico. Ya no fingía respeto o gratitud. Me trataba como si fuera su empleado, como si mi única función fuera proporcionarle cobertura legal para sus negocios sucios y pagar los gastos de la casa con mi jubilación. Empezó a darme órdenes directas sobre qué podía hacer y qué no podía hacer en mi propia casa. No podés recibir visitas sin consultarme antes, me decía. No podés usar el teléfono fijo para llamadas largas. No podés prender la televisión cuando yo estoy trabajando en la computadora, como si yo fuera un inquilino problemático en lugar del dueño de casa. Los insultos se volvieron constantes. Me decía que era un viejo inútil, que no servía para nada, que era una carga para toda la familia, que si no fuera por su generosidad de mantenerme en mi propia casa, ya estaría en un geriátrico o en la calle. Esperanza, mi propia hija, había sido completamente manipulada por Cristóbal. Cuando yo trataba de quejarme con ella sobre el comportamiento de su marido, ella me defendía a él en lugar de defenderme a mí. Papá, me decía, Cristóbal está estresado por el trabajo. Tenés que tener paciencia, entender que está haciendo lo que puede por mantener a la familia. ¿Mantener a la familia? Yo era el que mantenía a la familia con mi jubilación. Cristóbal no contribuía con un peso a los gastos domésticos, pero Esperanza había sido convencida de que él era el proveedor y yo era el mantenido. La inversión de roles era tan absurda que a veces pensaba que estaba viviendo una pesadilla. Mis nietos también empezaron a tratarme diferente. Habían escuchado a su padre hablar de mí como si fuera una carga y gradualmente desarrollaron esa misma actitud. Joaquín, que antes me pedía que le ayudara con las tareas del colegio, ahora me evitaba. Micaela, que antes se sentaba conmigo a ver televisión, ahora prefería quedarse en su cuarto. La situación llegó al clímax hace una semana, cuando Cristóbal decidió establecer nuevas reglas para demostrar quién mandaba realmente en la casa. Aurelio, me dijo durante el desayuno, a partir de ahora las cosas van a funcionar diferente acá. Esta casa necesita orden, y yo voy a ser quien ponga ese orden. ¿Qué clase de orden?, le pregunté, aunque ya intuía que no me iba a gustar la respuesta. El orden de que cada uno sepa cuál es su lugar y cuáles son sus obligaciones, me respondió. Vos ya no sos el jefe de esta casa, sos un huésped que vive acá porque nosotros te lo permitimos. Cuando le recordé que la casa era mía, que estaba a mi nombre, que yo pagaba todos los gastos, se rió con desprecio. Sí, Aurelio, la casa está a tu nombre. Pero también están a tu nombre todas las cuentas bancarias que usamos para los negocios. ¿Te parece que querés que la policía investigue de dónde sale toda esa plata? Esa amenaza explícita confirmó lo que ya sabía. Cristóbal me tenía como rehén en mi propia casa, usando el chantaje legal. Podía hacer conmigo lo que quisiera, porque sabía que yo no me iba a atrever a denunciarlo por miedo a las consecuencias. Las nuevas reglas que estableció eran humillantes. Yo tenía que pedir permiso para usar el teléfono, para ver televisión, para recibir visitas, para salir de casa. Tenía que entregar mi tarjeta de débito para que él controlara mis gastos personales. Tenía que hacer tareas domésticas como si fuera la empleada de la casa. Pero la humillación final llegó 3 días atrás, cuando me negó la comida en mi propia mesa. Había llegado el momento en que Cristóbal sentía que tenía tanto control sobre mí que podía tratarme literalmente como a un perro. Y esa noche, después de pasar horas sin cenar en mi propia casa, tomé la decisión más valiente de mi vida. Llamé a la policía fiscal y denuncié todo. Les conté sobre las cuentas bancarias que Cristóbal me había hecho abrir, sobre los movimientos sospechosos de dinero, sobre las facturas falsas, sobre las empresas truchas. Les expliqué que había sido víctima de engaño y chantaje, que había cooperado por miedo,
pero que ya no podía seguir siendo cómplice silencioso. El oficial que tomó mi denuncia me explicó que casos como el mío eran más comunes de lo que parecía, que muchos delincuentes usaban a familiares mayores como pantalla para lavar dinero, aprovechándose de su confianza y su desconocimiento de las operaciones financieras modernas. También me aseguró que mi cooperación voluntaria con la investigación iba a ser tenida en cuenta, que las autoridades sabían distinguir entre víctimas y victimarios. Que lo importante era que había decidido hacer lo correcto a pesar de las amenazas y las presiones. La investigación se movió con una rapidez que no esperaba. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, tocaron el timbre de mi casa. Era la policía con una orden de allanamiento y detención. Cristóbal todavía estaba en pijama cuando lo esposaron delante de mis nietos y se lo llevaron. Su cara de terror cuando vio a los policías en la puerta fue la imagen más satisfactoria que había visto en años. El hombre que me había humillado, que me había negado comida en mi propia casa, que me había chantajeado durante meses, ahora temblaba como una hoja mientras le leían sus derechos. Esperanza se puso histérica. «Papá, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste denunciar a tu propio yerno? ¿Cómo pudiste hacer que arresten al padre de tus nietos?» Le expliqué que no había tenido otra opción, que Cristóbal me había convertido en cómplice de delitos graves, que no podía seguir siendo parte de esa situación. Durante el allanamiento, la policía encontró evidencia que confirmó todo lo que yo había denunciado. Computadoras con registros de operaciones ilegales, documentación falsa, contactos con redes de lavado de dinero. Cristóbal no era un pequeño estafador, era parte de una organización criminal importante. Los investigadores me explicaron que mi denuncia había sido la pieza clave para desarticular una red de lavado que movía millones de pesos mensuales, que sin mi cooperación hubiera sido muy difícil probar las conexiones entre las diferentes operaciones ilegales. También me confirmaron que yo estaba protegido legalmente por haber sido víctima de engaño y coacción, que mi edad y las circunstancias de manipulación familiar hacían obvio que no había sido un cooperador voluntario en las actividades delictivas. Cristóbal fue procesado por lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos y asociación ilícita. Le dieron prisión preventiva mientras avanza la investigación. Su abogado trató de argumentar que yo había sido su socio voluntario, pero las pruebas de chantaje y manipulación eran demasiado claras. Esperanza tardó varias semanas en entender lo que realmente había estado pasando. Al principio me culpaba por haber destruido su familia, pero cuando los detalles de los delitos de Cristóbal se hicieron públicos, empezó a darse cuenta de que ella también había sido víctima de manipulación. «Papá», me dijo después de conocer toda la verdad, «yo no sabía nada de lo que Cristóbal estaba haciendo con tus cuentas. Pensé que realmente estaba haciendo negocios legítimos. Nunca imaginé que te estaba usando para lavar dinero sucio. Ahora entiendo por qué te portabas tan extraño estos últimos meses. Mis nietos necesitaron ayuda psicológica para procesar lo que había pasado con su padre. Era difícil explicarles que el papá que adoraban era en realidad un delincuente que había estado chantajeando al abuelo. Pero con tiempo y paciencia lograron entender que yo había hecho lo correcto. Joaquín me preguntó si estaba arrepentido de haber denunciado a su papá. Le expliqué que nunca me arrepentiría de haber hecho lo correcto, aunque fuera doloroso para toda la familia, que a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que queremos. Micaela me pidió perdón por haber sido fría conmigo durante los últimos meses. «Abuelo», me dijo, «papá nos decía que vos eras malo, que no nos querías. Ahora sabemos que él era el malo y que vos nos estabas protegiendo». La inocencia de mis nietos me partía el corazón, pero también me daba esperanza de que podrían superar este trauma. El juicio contra Cristóbal está programado para el año que viene. Se espera que reciba una condena de entre 8 y 12 años de prisión. Su abogado está tratando de negociar una reducción de pena a cambio de información sobre otros miembros de la red criminal, pero el fiscal no parece muy dispuesto a hacer concesiones. Esperanza decidió divorciarse inmediatamente después de conocer todos los detalles de los delitos de su marido. No podía seguir casada con un hombre
que había chantajeado y humillado a su propio padre durante años. La separación fue traumática, pero necesaria para empezar a reconstruir nuestras vidas. Ahora vivimos solos otra vez, Esperanza, los chicos y yo. Pero la dinámica familiar es completamente diferente. Ya no hay un tirano controlando cada aspecto de nuestras vidas. Ya no hay amenazas, chantajes, humillaciones constantes. Hemos recuperado la paz que habíamos perdido durante años. Esperanza consiguió un trabajo mejor y ahora contribuye proporcionalmente con los gastos de la casa. Ya no soy yo solo el que mantiene a toda la familia. Los chicos me tratan otra vez con el respeto y el cariño que habían perdido. Hemos vuelto a ser una familia normal. La casa se siente diferente sin la presencia tóxica de Cristóbal. Es como si hubiera salido un aire pesado que había estado contaminando todos los espacios. Ahora podemos hablar libremente, reírnos sin miedo, tomar decisiones sin consultar a un tirano doméstico. También recuperé el control sobre mis finanzas. Cerré todas las cuentas bancarias que Cristóbal había usado para sus operaciones ilegales. Cambié todas las claves y contraseñas. Consulté con un contador para limpiar cualquier irregularidad fiscal que pudiera haber quedado de sus actividades. Los vecinos, que habían notado las tensiones en mi casa durante los últimos años, me felicitaron por haber tenido el coraje de denunciar a mi propio yerno. «Don Aurelio», me dijeron, «usted hizo lo correcto. No era normal lo que estaba pasando en su casa. Se notaba que algo andaba mal». Esos comentarios me confirmaron que la situación había sido tan tóxica que incluso gente de afuera se había dado cuenta. Que no había sido solo mi percepción exagerada, sino que realmente había estado viviendo bajo el control de un delincuente manipulador. El mes pasado recibí una carta del fiscal agradeciéndome por mi colaboración con la investigación. Me explicó que mi denuncia había permitido desarticular una red criminal que operaba en varias provincias. Que mi coraje había protegido a muchas otras víctimas potenciales de la misma organización. Esa carta me dio una satisfacción enorme. No solo había liberado a mi familia de un abusador, sino que había contribuido a un bien mayor. Había demostrado que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, sin importar las amenazas o las consecuencias. Esperanza me pidió perdón por no haber sabido ver lo que estaba pasando. «Papá», me dijo, «yo creía que Cristóbal realmente te quería, que los problemas entre ustedes eran malentendidos generacionales. Nunca imaginé que te estaba chantajeando y usando para actividades criminales». Le expliqué que ella también había sido víctima de manipulación, que Cristóbal era experto en engañar a las personas que lo rodeaban, que no tenía por qué sentirse culpable por haber sido engañada por alguien que se ganaba la vida mintiendo y estafando. Mis nietos me preguntaron si su papá era realmente tan malo como decían en las noticias. Les expliqué que las personas pueden hacer cosas muy malas sin ser completamente malvadas, pero que las acciones tienen consecuencias, que su papá había elegido lastimar a muchas personas, incluyendo a su propia familia. Durante las primeras semanas después del arresto de Cristóbal, tuve pesadillas y episodios de ansiedad. Los años de chantaje y humillación habían dejado secuelas psicológicas que no habían desaparecido automáticamente con su detención. Busqué ayuda profesional para procesar todo el trauma acumulado. El psicólogo me explicó que había desarrollado síntomas de estrés postraumático por haber vivido durante años bajo amenaza constante, que era normal sentir miedo, ansiedad y confusión después de una experiencia tan intensa de abuso psicológico y manipulación. Con terapia y tiempo, estos síntomas fueron mejorando gradualmente. Recuperé la confianza en mis propias percepciones, la capacidad de tomar decisiones sin miedo, la tranquilidad de estar en mi propia casa sin caminar en puntas de pie. También aprendí a perdonarme por haber tolerado la situación durante tanto tiempo. El psicólogo me ayudó a entender que las víctimas de abuso doméstico a menudo tardan años en encontrar la fuerza para escapar de sus abusadores. Que mi edad y las circunstancias especiales habían hecho la situación aún más compleja. Hace pocos días, mientras tomaba mate en mi jardín, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Me di cuenta de que la decisión de denunciar a Cristóbal había sido la más difícil, pero también la más acertada de mi vida. Había recuperado mi dignidad, mi familia y mi tranquilidad.
Ya no tengo que pedir permiso para usar mi propio teléfono, para ver televisión, para recibir visitas. Ya no tengo que entregar mi tarjeta de débito a nadie. Ya no tengo que tolerar insultos, humillaciones o amenazas en mi propia casa. Soy libre en mi propio hogar por primera vez en años. La experiencia me enseñó algo fundamental sobre los límites y el respeto. Durante demasiado tiempo, confundí la tolerancia con la bondad. Pensé que aguantar abusos era parte de ser un buen padre y abuelo. Ahora entiendo que poner límites claros es también una forma de amor hacia la familia. Mis nietos están aprendiendo lecciones importantes de toda esta experiencia. Están viendo que las acciones tienen consecuencias, que nadie tiene derecho a abusar de otras personas, que nunca es tarde para hacer lo correcto. Son lecciones duras, pero necesarias para su formación como personas íntegras. Esperanza está reconstruyendo su vida sin la influencia tóxica de Cristóbal. Ha empezado a tomar decisiones propias, a expresar opiniones que durante años había mantenido calladas por miedo a las reacciones de su marido. Es hermoso ver cómo recupera su personalidad auténtica. También está aprendiendo a manejar las finanzas familiares de manera responsable. Durante años, Cristóbal había controlado todos los aspectos económicos, manteniéndola en la ignorancia sobre los ingresos y gastos reales. Ahora está desarrollando autonomía financiera por primera vez en su vida adulta. Los investigadores me mantienen informado sobre el progreso del caso. Cristóbal sigue preso sin posibilidad de libertad condicional porque se considera que es un riesgo de fuga. Su organización criminal manejaba mucho más dinero del que inicialmente se había calculado, lo que podría aumentar su condena final. También descubrieron que había otras víctimas similares a mí en diferentes ciudades. Otros ancianos que habían sido manipulados para prestar sus nombres a operaciones de lavado de dinero. Mi denuncia había abierto una investigación que protegió a muchas otras familias de sufrir lo mismo que nosotros. Esa información me llena de orgullo. No solo liberé a mi familia de un abusador, sino que contribuí a proteger a otras familias vulnerables. Demostré que la edad no es impedimento para hacer lo correcto cuando es necesario. El mes pasado tuve que testificar en una audiencia preliminar del juicio. Ver a Cristóbal esposado en el banquillo de los acusados fue una experiencia surreal. El hombre que me había negado comida en mi propia casa ahora dependía de la comida que le daban en la cárcel. Durante mi testimonio, pude contar públicamente todo lo que había sufrido durante años. Las humillaciones, las amenazas, el chantaje, el abuso psicológico. Fue catártico poder expresar en voz alta y ante las autoridades todo lo que había tenido que callar por miedo. Cristóbal me miraba desde el banquillo con odio, pero ya no sentía miedo de esa mirada. Era solo un delincuente preso que había perdido todo su poder de intimidación. Ya no podía amenazarme, ya no podía controlarme, ya no podía hacerme daño. Su abogado trató de presentarme como un anciano confundido que no entendía las operaciones comerciales modernas. Pero las pruebas documentales de chantaje y las grabaciones de amenazas que habían encontrado en su teléfono demostraron claramente quién era la víctima y quién era el victimario. El fiscal me felicitó por mi testimonio y por mi coraje al denunciar. Me dijo que casos como el mío ayudaban a concientizar sobre un tipo de delito que era más común de lo que la gente imaginaba: el abuso de ancianos por parte de familiares que se aprovechaban de su confianza y vulnerabilidad. Después de la audiencia, varios vecinos y conocidos me pararon en la calle para expresar su apoyo. Don Aurelio, me decían, usted hizo lo que muchos no se hubieran atrevido a hacer. Denunciar a un familiar es muy difícil, pero a veces es lo único correcto. Esos comentarios me confirmaron que había tomado la decisión correcta, que la comunidad entendía que había actuado en defensa propia y en defensa de otros potenciales víctimas, que no era un abuelo rencoroso que había destruido una familia, sino un hombre valiente que había expuesto a un delincuente. Hace una semana recibí una visita inesperada. Era la hermana de Cristóbal, que vino a pedirme que retirara la denuncia contra su hermano. Según ella, Cristóbal había aprendido la lección y si salía libre iba a cambiar completamente su comportamiento. Le expliqué que no podía retirar una denuncia por delitos que ya estaban siendo investigados por la justicia, que además
No se trataba solo de mi situación personal, sino de una red criminal que había afectado a muchas personas, que Cristóbal tenía que asumir las consecuencias de sus actos. La hermana de Cristóbal trató de hacerme sentir culpable por los nietos que se habían quedado sin padre. Le respondí que los nietos habían perdido a un padre delincuente, pero habían ganado la posibilidad de crecer en un ambiente sano, sin violencia doméstica ni actividades ilegales. También le expliqué que Cristóbal había tenido múltiples oportunidades de cambiar su comportamiento antes de que llegáramos al punto de la denuncia, que había elegido profundizar sus abusos en lugar de corregirlos, que las consecuencias eran resultado de sus propias decisiones. Esa conversación me ayudó a consolidar mi convicción de que había hecho lo correcto. No tenía que sentirme culpable por las consecuencias que Cristóbal estaba sufriendo. Él había creado esa situación con sus propias acciones, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Los fines de semana, cuando mis nietos no tienen actividades escolares, organizamos actividades familiares que habían sido impensables durante la época de Cristóbal. Vamos al cine, al parque, a almorzar a restaurantes. Simple vida familiar sin tensiones, sin caminatas en puntas de pie, sin miedo a reacciones violentas. Joaquín me dijo hace poco algo que me emocionó mucho. «Abuelo», me dijo, «ahora entiendo por qué te veías tan triste cuando papá vivía acá. Él te hacía sentir mal todo el tiempo. Ahora que no está, volviste a ser el abuelo divertido que recordaba de cuando era más chico». Esa observación de mi nieto me confirmó que mis nietos habían notado el cambio en mi personalidad, que durante años había estado deprimido, ansioso, caminando en puntas de pie en mi propia casa, que ahora había recuperado la alegría y la tranquilidad que Cristóbal me había robado. Micaela también me hizo un comentario muy inteligente. «Abuelo», me dijo, «¿es verdad que a veces hay que denunciar a la familia cuando se porta muy mal?» Le expliqué que la familia debe protegerse mutuamente, pero que cuando alguien de la familia lastima a otros miembros, a veces es necesario buscar ayuda externa. Le dije que denunciar a Cristóbal había sido como llamar a los bomberos cuando hay un incendio en casa, que no lo había hecho para lastimarlo, sino para proteger a toda la familia de un peligro real, que a veces el amor verdadero requiere tomar decisiones difíciles. Estas conversaciones con mis nietos me demuestran que están procesando sanamente todo lo que pasó, que están desarrollando criterios éticos sólidos, que entienden la diferencia entre lealtad familiar ciega y protección familiar inteligente. El próximo mes tengo que declarar nuevamente en otra audiencia del juicio. Esta vez será para la presentación de las pruebas documentales que demuestran el alcance completo de las operaciones criminales de Cristóbal. Espero que sea la última vez que tenga que revivir toda esta experiencia traumática, pero no me molesta testificar si eso contribuye a que Cristóbal reciba la condena que merece. Cada vez que declaro, estoy no solo buscando justicia para mí mismo, sino también para todas las otras víctimas de su organización criminal. Estoy enviando un mensaje de que los abusos no quedarán impunes. Mi vida actual es completamente diferente a la pesadilla que viví durante años. Despierto sin ansiedad, desayuno sin miedo, paso el día sin caminar en puntas de pie. Puedo invitar amigos a casa, ver los programas de televisión que me gustan, usar mi teléfono cuando necesito, salir y entrar cuando quiero. Es increíble cómo había normalizado tanto abuso que ahora la vida normal me parece un lujo extraordinario. Tener paz en mi propia casa, respetar mis decisiones, no escuchar insultos constantes. Estas cosas básicas me parecen regalos preciosos después de años de privación. Esperanza me agradece regularmente por haber tenido el coraje de terminar con esa situación tóxica. «Papá», me dice, «yo no sabía cómo salir de esa trampa. Estaba tan manipulada que no podía ver la realidad. Tu denuncia nos liberó a todos, no solo a vos». Esas palabras de mi hija me confirman que mi decisión benefició a toda la familia, no solo a mí. Que Esperanza también era víctima de manipulación y abuso, aunque de manera diferente. Que al librarme de Cristóbal, también la liberé a ella y a mis nietos. Si tuviera que darle un consejo a otros abuelos que están viviendo situaciones similares, sería este: nunca es demasiado tarde para poner límites.
No importa cuántos años tengas, no importa cuán complicada sea tu situación familiar, nunca tenés que tolerar abuso en tu propia casa. También les diría que no tengan miedo de buscar ayuda profesional. Los abusadores siempre tratan de aislar a sus víctimas, de hacerles creer que nadie les va a creer, que no tienen opciones. Pero siempre hay opciones, siempre hay gente dispuesta a ayudar. La policía, los servicios sociales, los abogados especializados en abuso de ancianos, hay recursos disponibles para personas en situaciones como la que yo viví. Lo importante es tener el coraje de dar el primer paso, de romper el silencio, de buscar ayuda. Mi historia se está convirtiendo en un caso de estudio para organizaciones que trabajan con víctimas de abuso de ancianos. Me han pedido que comparta mi experiencia en charlas y conferencias para concientizar sobre este tipo de situaciones y ayudar a otras víctimas. Acepté participar en estas actividades porque creo que mi experiencia puede ser útil para otros. Si mi historia puede ayudar a que, aunque sea una persona, encuentre el coraje para denunciar a su abusador, todo lo que pasé habrá valido la pena. Contame qué opinás de mi historia. ¿Hice bien denunciando a mi yerno a pesar de las consecuencias familiares? ¿Vos qué habrías hecho en mi lugar? Y decime desde qué país me estás escuchando, porque historias como esta pueden pasar en cualquier familia, en cualquier lugar del mundo. Al final, lo que más importa no es mantener la paz familiar a cualquier costo, sino proteger la dignidad y la seguridad de todos los miembros de la familia. Yo aprendí que a veces hay que tomar decisiones muy duras para proteger lo que realmente importa.